Hola, hello mi gente, soy Luisa y les traigo el siguiente capítulo de esta hermosa historia de amor, la chica que se enamoró del príncipe. Y aquí nos vemos. Una vez más, aquí tenemos a Diamanka en una posición incómoda con el príncipe. Él solo le dice que tenga mucho cuidado para la próxima. Con su cuerpo así, todo ardiente, decide soltarla. Diamanka dice que está loco. Bueno, es lógico. Ellos estuvieron a punto de darse un beso. En ese caso, ella simplemente empieza a arreglarse el pelo y, sorprendida, a punto de darle un infarto, mi gente, se aleja de él rápidamente, cambiando el tema y diciendo: este es un pueblo hermoso, ¿verdad? Ahí ven una librería. Diamanka le dice que debe cambiarse de ropa, porque no querrá que nadie lo reconozca con su ropa de príncipe. Él le hace caso y se pone una caspa y cubre su rostro. En eso vemos que unos delincuentes que pasaban merodeando por ahí pudieron reconocerlo y diciendo: no lo puedo creer, es el príncipe, pero qué sorpresa. Decía esto y se largaba corriendo a avisarle a su jefe y planificaban cómo ganar dinero con él, secuestrarlo y hacer pagar una recompensa. Secuestrándolo y pedir una recompensa al rey, sin saber que eso no iba a ser muy fácil porque mi papuchi no se iba a dejar agarrar tan fácil. En eso vemos que él toma un libro de la librería donde estaba y le dice a Diamanka que es para ella. ¿En serio?, decía ella tomando el libro y se alegraba. ¿Es un regalo para mí? Sí, en serio. Si quieres seguir siendo mi acompañante, debes aprender a hablar como Dares, decía él mientras se sonrojaba de pena. Diamanka se alegra y lo toma de sus manos. Él se sonroja al ver cómo ella toma sus manos. Al haber hecho esto, el príncipe Jonathan se alegra, mientras ellos entraban en un mercadar y compraban frutas. Ahí ven un bar y ella entra a bailar la música, diciendo que baile con ella la música que tocan en su pueblo. Para el príncipe era muy vergonzoso, así que no insiste. El príncipe Jonathan se quedó observando mirar a Diamanka. Se reía y decía que era vergonzoso como bailaban en su pueblo. Mientras ella lo obligaba a bailar, se terminaba la música. El príncipe Jonathan la sujeta hacia él y le dice: ahora te mostraré cómo se baila en mi reinado. En eso vemos cómo él la sujeta hacia él, tomando su cintura, agarrando sus manos, le dice: ahora es mi turno. En eso suenan las orquestas y todos se acercan al ver al príncipe y a Diamanka bailar. Mientras todos aplaudían y se alegraban, mientras ella le llegaron recuerdos de su infancia, en donde ella veía a una reina cargando a un bebé, cantando una canción de cuna. En eso todos aplauden y se termina la música. Ahí vemos como uno de los pueblerinos se acerca a ellos y le da un premio, diciéndoles que ellos tenían entrada para participar en el baile enmascarado más grande del pueblo, y le dice que ellos posiblemente ganarían, ya que hacían una pareja perfecta, y que de seguro ganarían el mayor premio. En eso vemos como Diamanka se alegra y le dice que sí, que ella participaría, pero el príncipe le deja entender que no puede. Mientras que el pueblerino le da la hoja de Diamanka para que se suscriba, y el príncipe se la quita nuevamente, dejándole entender que no pueden participar. Mientras él le dice que debe marcharse ya que todo se pone muy oscuro. Ella le dice que el por qué si todo fue muy divertido, que si acaso él no le gustó el viaje. Él no le responde y solo se sonroja y sigue caminando. Pero Diamanka insiste en que le responda. El príncipe Jonathan bruscamente le responde, tomándola del pelo, acercándola a él a punto de darle un beso, y muy cerca de ella le dice: no puedo estar cerca de ti. Ella le dice que no entiende y él solo se calla y sigue caminando. Muy sonrojado, dice que ella lo está volviendo loco. Ella aún sigue sin entender y sigue hablando. El príncipe
La suelta y aprieta sus puños a punto de decir algo. En eso vemos cómo pasa la carretilla de caballos y Diamanca grita diciendo que corran hacia el transporte nuevamente. Él se ríe y se lleva la mano a la cabeza y diciendo que esta vez no se iría en esa carretilla. Simplemente él agarra uno de los caballos que estaba ahí y se sube y le dice que se suba, que llegarán a caballos. Diamanca le dice que por qué él toma un caballo que no es de él. Él le dice que si acaso ella se le olvida que él es el príncipe y que él enviaría con uno de sus escoltas dinero para el campesino por el caballo. En ese momento vemos como Diamanca se sube al caballo apretando el pecho del príncipe. Él nuevamente se siente muy murmurado y sonrojado, latiendo su corazón muy rápido. En ese momento Diamanca le dice que por qué su corazón está muy acelerado, si acaso él estaba enfermo. Él le dice que no. En ese momento vemos cómo ellos llegan al castillo. Y llegando al castillo, él le dice que tome su oficio para que su padre no la vaya a ver y despedirla. Y él entra como si nada en la entrada principal del castillo. A la mañana siguiente, Diamanca se le ocurre llevarle su desayuno, así confirmar de que él no estaba enfermo. Tutú tocaba la puerta, diciendo: «Trae su desayuno, príncipe». Y así entraba ella. Pero él ignoró todo lo que hacía ella y seguía leyendo sus libros como acostumbradamente, ignorando sus sentimientos hacia ella. Ella insiste en que deberían de ir al baile del pueblo, pero este sigue leyendo sus libros, ignorándola, como si él estuviera solo. Ella se molesta y sale de la habitación, funfuñando diciendo que él era un amargado y sin escrúpulos. Diamanca se quejaba diciendo que él seguía siendo el mismo chico amargado, que no tenía sentimientos por nada, ni ganas de vivir. Refunfuñaba, hasta que él solo se escuchó un sonido cerrando la puerta, cuando el príncipe Jonathan saltó de su escritorio para salir tras Diamanca, y así, empujándola hacia él, no permitió que ella saliera y cerró la puerta. Y, tomándola de la mano, empujándola hacia atrás de la pared, le dijo: «Toma, esto es lo que quería y lo tienes. Iré contigo y participaremos en el baile que tanto deseas». Diamanca se asustó al ver lo rápido que fue él en ese momento y diciendo que cómo él había hecho eso. Y pensando, le pregunta que cómo lo había hecho. Muy emocionada sale corriendo a enseñarle al príncipe Carlos lo que ella había hecho y que iban a participar en un baile con el príncipe. E iba con su sobre en la mano mientras que el príncipe la veía corretear por el pasillo y se reía nuevamente. El príncipe Carlos le dice que estaba muy emocionada por ella, pero que el príncipe, su hermano, iba a ser coronado muy pronto y que no iba a tener mucho tiempo para esas cosas. Así le dice que aproveche ese momento. Y así pasaron días y pasaron meses, mientras Diamanca estudiaba del libro que le había regalado el príncipe de cómo hacer una princesa. Ahí estudiaba y aprendía a tener modales y a bailar como una princesa. Él simplemente la veía como ella estudiaba todos los días. Por otra parte, el rey estaba sorprendido al ver cómo su hijo ya no tenía problemas con la servidumbre y de la forma que trataba a los demás. Él decía que su hijo cada día más estaba preparándose para tener su próximo reinado y que él en el futuro sería un buen rey, ya que estaba tratando con más amabilidad a las personas. En eso vemos cómo su madre se sonroja y se molesta. Días después, vemos como uno de la servidumbre le lleva almuerzo y él le da la gracia a la sirvienta. Mientras que todo se sorprende, ella, la reina, va nuevamente hacia él y le grita diciendo que cómo él se atreve a sentir lástima por la servidumbre, que se comporte a su altura y que no se olvide que él sería el próximo rey, legítimo rey. El príncipe no le da importancia a lo que decía su madre, así que sigue caminando y ella se enoja y se devuelve hacia la servidumbre, gritando que qué había pasado
que por qué su hijo se estaba comportando de esa manera. Una de las sirvientas le dijo que él últimamente se estaba reuniendo mucho con Diamanca, la nueva, y que él había cambiado, por eso él estaba comportándose de esa manera. La reina, sin esperar más, va hacia Diamanca y le grita que no se le acerque a su hijo y le bofetea, dándole una galleta en la cara. Días después se comenta en el castillo de lo sucedido, y en eso llega a oídos del príncipe Carlos, el cual le dice a su hermano que tenga más cuidado al acercarse a Diamanca, ya que su madre estaba vigilándolo y que la había bofeteado. En ese momento el príncipe Jonathan sale corriendo a buscar a Diamanca y a ver cómo estaba ella. En ese momento ella estaba en la cocina haciendo sus quehaceres. Él llega de repente y la toma por los brazos y se la lleva corriendo. Trancándola en la biblioteca le dice que qué había pasado y que por qué su madre la había bofeteado. Ella le dice que no se preocupe, que eso no era nada y que ella era una simple sirvienta. En ese momento él había notado que ella había dejado de estudiar y que ese día no había estudiado el día entero. Ella le dice que ella es simplemente una sirvienta y que no podía tomar el regalo que él le había dado, ya que ella sería siempre una sirvienta, una humilde sirvienta. Por primera vez, el príncipe Jonathan abraza a Diamanca. Desesperado, gritando, dice que él iba a cambiar eso, desde que fuera coronado como legítimo y príncipe rey. Ella le dice que el por qué él siente lástima por ella. Él le dice que no es lástima. Y tomando su rostro, lo acaricia y ve la marca que le dejó su madre. Ella le dice que por qué él siente lástima por ella. Una chica sin familia, que no tenía ni siquiera un hogar, ni a dónde recurrir, ni a nadie que la ame, ni una madre, ni un padre. Él se siente muy agrumurado por lo que ella le dice. Y él vuelve y toca su rostro, desesperado y angustiado. Y con ganas de besarla nuevamente, intenta decirle algo. Se enoja. En ese momento vemos cómo entra el príncipe Carlos, interrumpiendo el momento, diciendo que él tampoco permitiría que su madre le hiciera daño a Diamanca, ya que él no iba a ser un rey malvado ni abusivo. En eso, él les pide perdón a Diamanca a nombre de su madre, mientras que el príncipe Carlos se arrodilla diciéndole eso. Jonathan, el príncipe, sale de la habitación caminando muy enojado y va a donde se encuentra su madre y le dice que sea la última vez que él se meta, que ella se intrometa con su servidumbre y que no vuelva a pasar. En ese momento su madre se sorprende y se pone a la víctima hacia él, diciendo que eso no está bien, que él tenga compasión por los demás, que él tendría que ser un rey duro como a su padre. El príncipe Jonathan sigue caminando y por primera vez ignora a su madre. Otro día más llegaba y estos dos hacían su escapada, pero esta vez el mismo caballero de armadura se presentó diciendo: esta vez lo escoltaré yo, mi príncipe, si me lo permites. Diciendo esto, diciendo: ¿cree que no me daría cuenta, príncipe? Pude reconocer su rostro. Está en todos los letreros. Además, tuve una pincelada cuando lo vi esa noche inscribirse con un nombre falso. El príncipe se sonroja al escuchar esto delante de Diamanca y diciendo el caballero: por favor, mi príncipe, tenga mucho cuidado. Permita que yo lo acompañe. En ese momento, Jonathan, el príncipe, le da las gracias y permite ser acompañado por el escolta. El escolta nuevamente los deja ahí frente a la... El escolta lo lleva y le dice que volverá por ellos nuevamente. En eso vemos que él le dice a Diamanca que cuide del príncipe y la insulta diciéndole un apodo, diciéndole mona salvaje. En eso vemos que el príncipe se incomoda al escuchar esa frase y diciendo que ve que ellos se llevan muy bien. En eso vemos como el príncipe le da una bolsa a Diamanca apenado diciendo
que se le había olvidado darle esta bolsa ya que iba junto con el vestido. Diamanca se sorprende al ver qué había en la bolsa, insultando, le da una patada diciendo que no se pondrá esas cosas ridículas. Él, aún más alterado, le responde diciendo que si ella quería ganar, debía de ponerse el sujetador que llevaba el vestido y que ella debía de ser educada, ya que ésta le había lanzado una patada y le había lanzado la bolsa al piso. Y la convence de ponerse el sujetador. Horas más tarde vemos que ella se ha atrasado un poco y vemos que están llamando su turno, pero esta no responde. El príncipe Jonathan se asusta al ver que él toca la puerta y Diamanca no responde. En eso vemos cómo él le lanza una patada a la puerta para abrir, pensando que Diamanca estaba en peligro. En eso podemos ver los pechos de Diamanca un poco al cubierto al ver que intentaba ponerse sujetador y no podía. El príncipe se asusta y les pide disculpas al ver a Diamanca en ese estado. Ella le insulta y trata de esconderse gritando y diciendo que ella no sabía cómo ponerse esas cosas. En eso vemos que ella le pide ayuda diciendo que ya estaba muy tarde, pero que no tenía la forma de cómo ponérselo. Él le dice que intentará hacerlo ya que estaba todo nervioso y no podía ni mirarla. Ella le dice que le dará la espalda para que él pueda ponérselo. Él intenta poner el sujetador a Diamanca, ya que estaba muy nervioso y empezaba a sudar y a temblar. Diamanca por su parte estaba igual, estaba toda sonrojada y ya no aguantaba más en la situación en que se encontraba, ya que se sentía muy incómoda. Él empieza a insultarse él mismo, diciendo que él era muy torpe, muy tonto para esas cosas. En ese momento vemos cómo él se da cuenta de lo hermosa que es Diamanca de espalda y dice que ella tiene una marca muy hermosa y le pregunta que si puede tocarla. Ella le dice que sí, ya que no le duele. En eso vemos cómo él le pregunta que si esa marca es de nacimiento. Ella le dice que sí, ya que ella entiende que se la veía siempre desde que nació o desde que tiene uso de razón. En ese momento vemos como ella se voltea y él la mira fijamente, intentando decirle algo y diciendo que ella lo tiene loco, ya que él siente cosas por ella y no sabe cómo expresarlo. De besar a Diamanca cuando tocaba su cuello. Con su cuerpo todo tembloroso y sudado, le dice Diamanca que él está sintiendo cosas por ella y que en este momento tenía pensamientos sucios, lo cual le impulsaban a tocarla y besarla, y que no podía controlarse. Ella en ese momento se queda asustada y toda sonrojada, intentando decir algo, cuando con ganas, y nuevamente él intenta besarla, llevándose los dos por los sentimientos que sentían mutuos. En ese momento vemos como él tiernamente toca su cuerpo y se acerca a ella. Diamanca se sorprende por lo que él le dice y ella le dice que ella no puede corresponderle, ya que ella simplemente es una sirvienta. Él no puede contenerse y la besa. Del mismo modo vemos como Diamanca recibe el beso y se lo devuelve. En ese momento alguien interrumpe, dejándolo con las ganas. En eso vemos que alguien grita diciendo, ahí está el príncipe. Era una banda de malhechores que atracaban y secuestraban a los nobles para sacarle dinero y pedir rescate. En eso vemos que el príncipe saca su espada y con tal facilidad se lo lambe a todos, eliminándolo a todos sin dejar ni uno. Tomando a Diamanca en sus brazos, sale corriendo diciendo que esto es una emboscada y que se habían dado cuenta que él era el príncipe. En eso vemos que hay más y siguen cayéndole atrás, mientras que uno de ellos toma a Diamanca como rehén y diciendo que se subiera al carruaje donde estaba esperándola afuera como si nada había pasado, o si no, le cortaría la cabeza a Diamanca. Él se entrega y suelta la espada en ese momento, ya que se siente amenazado por ese vandalista. Siendo así, ellos le ponen
le tapan los ojos con un saco, mientras que a Diamanca se la llevan por otro lado. En ese momento vemos como el príncipe grita diciendo que no tocaran a su princesa, que si no lo mataría a todos. Diamanca se sorprende y dice: ¿princesa? En eso vemos como uno de los simples delincuentes le pregunta a ella que quién era ella y que por qué ella andaba con el príncipe. Ella simplemente dice que ella es una simple sirvienta quien educa al príncipe, para que sea un buen ejemplo a seguir y un buen candidato y un buen príncipe. Ellos se ríen y solo le dicen que ella es simplemente una sirvienta que quiere cautivar al príncipe con su belleza, y se ríen de ella, diciéndole que ella es simplemente una aprovechadora. El príncipe se enoja del otro lado de la celda y le grita diciendo nuevamente que no la tocaran, que ella era su princesa y que si la tocaban iban a derramar y que iba a derramar su sangre de ellos, de cada uno, y no iba a sobrevivir. En ese momento vemos como él le dice a Diamanca que ellos van a salir con vida de ahí, que no se preocupara. Diamanca estaba toda asustada del otro lado, le gritaba diciendo que por favor la perdonara, ya que ella se sentía culpable por haberle metido eso en la cabeza y que por ello estaba en esa situación. Y mi gente, sin más decir, aquí termino esta historia. Si quieren saber la siguiente parte y lo que pasó con el príncipe, no duden en escribirme y comentar en mi canal. Bye, hasta la próxima. Chao, nos vemos.